Ahí tengo como un gran interrogante con esto cuando usted plantea, no creo que se puedan hacer muchas cosas a nivel individual. Muchos grandes o algunos grandes han planteado, nadie sabe lo que puede un cuerpo. Ah, Nadie sabe y nadie puede controlar las energías, es las verdad. sensaciones, o muchos las pueden, pero no se pudieron capturarlas totalmente, las emociones, los sentimientos. Sí, bueno, entiendo muy bien lo que dice. Es verdad. Un cuerpo tiene mucho poder y no, pero aquí la idea no estaba sobre una posibilidad individual, no hablo de eso. Bueno, trabajo mucho con una antropóloga inglesa que se llama Mary Douglas y esta antropóloga muestra cómo estamos muy condicionados por instituciones que nos dejan muy poco libertad, porque las instituciones les gustan mucho clasificar las cosas. Y las instituciones lo que quieren es de poner las cosas en lugares particulares, clasificar muy claramente para que no hay desorden en el mundo. Lo que dice Mary Douglas es que escribe un libro que dice que es como piensan las instituciones. Y creo que las instituciones piensan nuestros cuerpos, piensan, bueno, tenemos una libertad, un cuerpo tiene una libertad, tengo una libertad de correr al otro lado si no me gusta lo que me dice una persona, o tengo una libertad y estoy de acuerdo que el cuerpo tiene muchas posibilidades de hacer cosas increíbles algunas veces, sí. Pero también la otra cosa que quiero decir antes es que las instituciones piensan y las instituciones es lo que se necesita transformar. Por ejemplo, creo que cuando el ministro de la Salud de España dice es prohibido de pasar de películas de manequinos anoréxicas en los medios, creo que hace una cosa al nivel institucional y así la institución manequinos, moda, no se va a pensar de una manera similar que en el pasado, porque hay esta ley ahora. Y es porque digo que el más importante es de trabajar con las instituciones. Y también estoy profesor en ciencias sociales. Y en ciencias sociales el individuo no es tanto importante que la sociedad. Es decir, las relaciones entre las personas y no las personas stricto sensu. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo infiltrarse en esos lugares donde usted hace un ratito mencionaba respecto cuando el verbo se hace carne, Sí. la materialidad, el verbo, un cuerpo sin órganos, un órgano sin cuerpos? Todos lugares muy inquietantes para pensar, esos lugares donde buscar intersticios para alguna alternativa allí, ¿no? ¿Cómo lo ve usted? No sé, escribo un texto sobre la idea de virtualidad del cuerpo. hay algunos tiempos para un libro en Francia. Creo que desde el momento en que el cuerpo se vuelve lenguaje, el cuerpo se vuelve virtualidad de cuerpo. Es decir que sí, porque no digo que los órganos, la carne desde este momento no existen,
existen, pero tienen también una otra imagen que es una imagen construida por el verbo. Y esta imagen es una imagen fantasmática, una imagen psíquica, una imagen que no es la realidad de los órganos, por ejemplo. Y se puede encontrar en muchas enfermedades psicosomáticas, eso es lo que digo. Por ejemplo, me recuerdo muy bien que Wilhelm Reich o Alexander Lowen dicen que los órganos de un ser humano tienen una vida, y Freud también dice que los órganos tienen una vida fantasmática que no es la vida real. Es decir, que un hipocondriaco, por ejemplo, se va a sentir, por ejemplo, un dolor que no existe en una parte de su cuerpo. Es porque este órgano se mueve a vivir de una vida fantasmática que no es la vida real de un corazón, de un pulmón, que es una otra vida que es completamente virtual, construida por el verbo y no construida por la realidad del cuerpo, que por ejemplo en este momento no tiene de problema de salud o no tiene de problema de dolor, pero el dolor se piensa que tiene un dolor y es decir que el cuerpo también puede funcionar con una autonomía que se puede emancipar de la realidad biológica del cuerpo. Es lo que digo con virtualidad del cuerpo, pero desde el momento en que el verbo se fue cuerpo, se fue carne, desde este momento el verbo es la virtualidad del cuerpo.